empezamos la nueva clase, que es algo de retroalimentación también y de rectificar algunos términos, ¿correcto? Principales sobre la parte del software, ¿correcto? Y la publicación de aplicaciones. Entonces, algo importante que se debe manejar siempre es una introducción sencilla, servicios del hosting, funcionamiento de un servicio hosting, puntos principales que debe manejar uno, hosting compartido, la parte de proveedores de servicios, que eso es algo muy importante, muchachos. Cuando uno maneja la parte de dominios, servicio de nombres de dominio, la parte del hosting de un diseño web, de una plataforma o de una aplicación, hay que manejar mucho qué herramientas de monitoreo manejo, ¿correcto? Para mirar y en fortalecer ese servicio, ¿correcto? Entonces, servicios de dominio, ¿qué servicios de dominio existe para la parte del servicio, ¿correcto? Teniendo en cuenta que un servicio de dominio tiene el nombre del URL o de la estructura para poder dar conexión, que es 127.0.0.1, teniendo en cuenta esos valores de acuerdo a la estructura del servicio, ¿correcto? Video, servicios de dominio, hay que revisarlo. Dominios de orden superior, protocolo FTP. Ese protocolo FTP es muy importante conocerlo y saberlo. ¿Qué es lo que en verdad aloja? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace ese despliegue? Publicación y pruebas de sitios, ¿correcto? ¿Qué publicación y la prueba de sitios? Y por último, actividad didáctica, la actividad que deben desarrollarla ustedes de acuerdo al tema que se mira hoy, ¿correcto? De acuerdo a toda la parte de servicios, de dominio y la parte del hosting, ¿correcto? De una página web, ¿correcto? De un motor de búsqueda, ¿listo? Bien, entonces pueden bajar la manito ya, muchachos, para poder iniciar. Vamos a aplicar acá. Aplicar por aquí. Pero no estoy compartiendo. Aquí pueden mirar, muchachos. ¿Ven clarito? ¿Actualizo o algo? ¿Cómo ven la información? Así se ve claro. Sí, listo. Ah, bueno, listo. No está sin actualizar, pero ahí está bien. ¿Listo? Tener en cuenta que a veces esas redes con la parte del clima a veces tiene mucha interferencia también. Cuando hay mucho el clima muy caliente, ¿correcto? A veces interfiere mucho la parte de las redes, ¿correcto? Tener en cuenta eso. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí hay unos puntos muy importantes, muchachos, sobre la parte de la publicación. Que esto es lo que uno debe entender, muchachos, tener cuidado cuando ustedes publican su servicio. Correcto, muchachos, siempre he sido muy enfático en la parte de la publicidad, de cómo yo publico mi servicio web ante un navegador o ante un navegador a nivel público. Correcto, muchachos, ya sea de texto, ya sea de hipertexto, ya sea diseño web con todos los protocolos. Tengo que tener una buena estructura para poder yo publicar muy bien la información que usted está admitiendo y transmitiendo a la demás gente y a los usuarios que están queriendo mirar, ¿correcto? Entonces, esto es algo fundamental, muchachos, que es por lo menos algo, unos puntos claves para poder entender cómo yo publico algún una aplicación, ¿correcto? Entonces, aquí hay algún punto que hay que tener en cuenta. Dice, con este estudio del componente del aprendiz, estará muy el mejor capacitado a lo relativo y a publicación de aplicaciones, ¿correcto? Vida útil de las mismas redes locales, pruebas de sitios de servicios de hosting, se afianzará a los conceptos más importantes para realizar un proceso de publicación tradicional a un sitio web cualquiera, ¿correcto? Cada vez que hay gente que publican diseños web o plataformas de páginas web, no saben de dónde viene esa publicación. ¿Sí? No saben cómo publicar un servicio, diría yo más bien aparte. ¿Sí, muchachos?
Cualquiera puede hacer una página, ¿sí, muchachos? Con la estructura y algo, pero no saben de dónde es que viene y cómo es la que se ejecute y lo que se debe hacer antes de, ¿sí, muchachos? Para no perder el servicio y no perder la estructura de todo el código que usted maneja dentro del servicio de ejecución, ¿correcto? Y que no tenga errores de pruebas de ejecución y de compilación, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto, muchachos, es algo muy importante tener esta clase de hoy. Yo dije, ya con esto ya acabamos estas partes sobre la parte del hosting, ¿correcto? Entonces, primero, ¿qué es lo que se va a ver? Una introducción, ¿sí? Una introducción sencilla nomás, ¿sí? Sobre la parte del hosting, ¿sí? ¿Qué es lo que se interpreta? Introducción, servicios del hosting, servicios de dominio, el FTP, publicación de pruebas de sitios y actividad didáctica que al final deben hacerla ustedes. No se demoran ni menos de 20 minutos o unos 15 minutos, de acuerdo a la información que les pregunta, ¿correcto? Entonces vamos por lo primero, que vamos por la primera, que es una introducción, ¿correcto? Siempre yo hago una introducción sencilla que hay que hacerse y no pasarse esas introducciones, que es algo muy importante saber de qué es lo que se va a hablar dentro de los videos que nos publican desde Sajuna, ¿correcto, muchachos? Que eso hay cantidad de videos, pero hay a veces que hay videos que en verdad no marcan de lo de verdad, de lo que yo quiero saber, de lo que yo quiero aprender, ¿correcto? Que hay a veces videos que uno no hay que creer de tantos videos que hay en YouTube, ¿correcto? Hay unos que son buenos y hay otros que son malos, ¿correcto? Dependiendo el cliente de la necesidad que quiero yo informar. ¿Correcto, muchachos? Entonces dice acá, sea bienvenido al estudio del componente 45 de ADS, ¿correcto? Para comenzar con pertenencia a esta experiencia formativa, se le invita a visualizar el recurso didáctico que a continuación se muestra. Aquí hay que tomar nota, muchachos, ¿correcto? Yo siempre le he dicho a Diana, a Daniel, hay que tomar nota muchos puntos que uno va a hablar aquí, ¿correcto? Para poder enfocarlo después y revisar dentro de la web, ¿correcto? Para poder entender esta estructura. Entonces, Daniel o Diana, por favor me publicas esta información sobre la publicación de aplicaciones tradicionales de introducción, que es algo fundamental. La compañía ya lo va a compartir inclusive. Listo, Daniel. Muy bien. Gracias. Pongamos la atención a esos puntos, muchachos, ¿correcto? Pongamos la atención que esos son valores, son muy, muy importantes al desarrollo de ustedes. Publicación de aplicaciones tradicionales. Introducción. El proceso de construcción de software no termina cuando se construyen e integran los módulos de código fuente con los diseños y los sistemas de persistencia. Nunca. Esto es solo el preámbulo de las dos últimas fases del proceso, que corresponden al despliegue y el mantenimiento del software. El proceso de despliegue involucra la transferencia de los productos de software a un ambiente donde pueden ser usados libremente por los usuarios finales. Normalmente, dependiendo de la complejidad, este proceso de publicación puede involucrar profesionales de infraestructura. En este componente, aborde responsablemente los conceptos y procesos estándar para la publicación de una aplicación web usando servicios de terceros. Enfoque su atención en lo relativo a servicios de hosting, servicios de dominio, protocolos de transferencia de archivos, pruebas de sitios y otros aspectos que le serán muy útiles para potenciar su proceso de formación. Muy bien, ahí está enfocado, listo, muchachos. ¿Qué quiere decir? Que es algo importante, muchachos, en ese punto, que hay que revisar muy bien esa parte, ¿sí, muchachos? Tener en cuenta que hay que estudiar un poquito más sobre esa estructura, revisar un poco más de cómo se desempeña cuando yo alojo un servicio, ¿correcto? Cuando yo activo ese servicio, cuando pago un servicio, ¿correcto? De un sitio web, ¿correcto? Que hay muchos estándares para poder yo publicar y mirar valores cuando yo aplico
con la URL de mi sitio, ¿correcto? Y que tenga la parte de la seguridad, ¿correcto, muchachos? Eso cualquiera, no es tanto el código de la estructura, sino cómo es que yo lo implemento para poder que sea funcional esa estructura, ¿correcto? ¿Sí? Y si es caro es porque un servicio de nombres de dominio, un hosting de dominio, es porque la aplicación es muy fuerte, ¿sí? Y la estructura es muy funcional. La información que usted va a adquirir y va a dar a conocer es muy factible a los clientes que van a ver, ¿sí? Por ejemplo, Daniel, lo mismo Diana y los demás, como son sistemas de inventarios también, son cosas, son bases de datos que deben ser muy robustas en la parte de la información, ¿correcto? Y la seguridad. No olviden la seguridad que deben implementar en esos sitios, ¿correcto? Porque hoy en día una publicación o una página web no tenga seguridad, muchachos, de logueo, de autenticación, está grave. ¿Sí, muchachos? Tanto en la base de datos como tanto de registro de datos de información, ¿correcto? De despliegue. Entonces son cosas que ponerle seriedad a eso, muchachos, que siempre yo les he dicho a ustedes, que ustedes ya tienen el timón, ya saben de dónde viene la estructura, ya saben cómo emparejar esa parte. Teniendo en cuenta que hay que utilizar también la IA, que da implementación muy buenas cosas y herramientas también, ¿correcto? No es que la IA me va a hacer todo, pero hay que saber utilizar esa herramienta. Sí, muchachos, que es diferente la IA con esos aspectos, ¿correcto? Que hoy estamos hablando sobre la IA, ¿correcto? Para poder mejorar esas estructuras. Por ejemplo, las evidencias de Sahuna. Hay unas evidencias o hay unas aplicaciones que son muy viejas. ¿Correcto, Diana? Sí, que hemos visto muy atrás, ¿no, Diana? Que yo he dicho esas partes, ¿se acuerda? Cuando hablamos del desarrollo, Sí, señor. que son muy viejas. Entonces, hoy coordinación nos mandaron para poder actualizar ya todo. Sahuna. Sí, muchachos, ya mandé unos ítems muy buenos para poder cambiar esa estructura. Sí, muchachos, en el desarrollo. Sí, y utilizar la IA, inteligencia artificial, con mecanismos, correcto, y la seguridad. Sí, muchachos, para poder cambiar el ítem y la parte de la temática, correcto, para ser más enfocados y ser más profesionales en ese sentido, correcto. Son evidencias del 2020, 2019, ya son muy viejas ya, muchachos, ya pasó el tiempo ya. Y estamos en el 2026, ¿vale? El 2027 vamos ya. ¿Sí? Entonces son cosas que yo me he dado cuenta sobre eso, ¿sí, muchachos? Que yo he hablado sobre esa parte. ¿Listo? Entonces esperemos que haga un buen cambio para nuevos después y para lo último que ya tienen que entregar cambien algunos aspectos, ¿correcto? Bien, entonces esa es la información primero de la introducción sobre esa parte de los servicios, ¿correcto, muchachos? Todo está enfocado al servicio, que eso lo que ustedes tienen que ganar es dinero con el servicio que ustedes van a dar. Sí, Diana, y lo mismo, Diana tiene un puntal muy grande porque ella es un servicio que va a hacer conocer ella, una empresa sobre eso. Y eso tiene un puntal muy grande. Eso. ¿Sí, Diana? Y lo mismo Daniel también, del colegio. Depende de ese software que va a entregar allá, va a ser requerido para otros colegios. Lo van a adquirir y lo van a necesitar. Sí, muchachos, entonces Daniel tiene que lucrarse en esa parte, manejar esas estructuras bien, revisar muy bien para poder entender y llegar a un buen proceso y que lo hagas ver, visto y que funcione esa estructura. ¿Correcto? Y que quede a gusto el cliente. ¿Cliente quién es? El rector del colegio. ¿Y quiénes son los clientes de Diana? Las personas que se comunican con ella cuando ella dé el portafolio de servicios y el servicio que ella da con la página web del servicio. ¿Sí, Diana, o no? Esa es la información que uno debe tener en mente. ¿Sí, muchachos? Para poder promover. ¿Correcto? ¿Sí? Diana, y lo mismo, Daniel. Para promover ese Sí, servicio señor, de sí. ejecución. ¿Correcto, Sí, Diana? correcto. Son cosas que uno debe pensar en esas cosas. ¿Correcto? Y ganar. Y ganar. ¿Correcto? Esa es la idea y la tónica. ¿Correcto? Ser ambicioso un poquito en ese sentido. Sí, muchachos, no es de tampoco pues ser muy malo en ese sentido, pero ser ambicioso en ese sentido. ¿Correcto?
en la parte profesional. ¿Listo? Bien, entonces vamos a publicar aquí. ¿Listo? Pasamos estos puntos que ya lo revisamos aquí, ya lo miraron, que lo que se enfocaba, que es algo muy importante. Entonces, algo aquí para entender lo que es un servicio. Aquí hay dos puntos muy grandes, muchachos, dos puntos que nos dan a entender qué es un servicio. La primera parada de un diseño web. ¿Qué es un servicio? ¿Correcto? Y el otro punto, ¿qué es un hosting? ¿Qué es un host o qué es un hosting? ¿Correcto? Dos puntos claves para poder entender la estructura de un alojamiento de un servicio. ¿Correcto, muchachos? Entonces, comúnmente, muchachos, los servicios, hoy en día, la parte de marketing digital está por auge. ¿Correcto? La parte digital, todo eso, marketing digital, todo está por encima de todo. ¿Correcto, muchachos? Utilizan TikTok de tanta cosa que ponen, instalan tanta cosa, pero a veces no tiene mucha funcionalidad, pero ganan dinero haciendo videos de publicidad, ¿correcto? Y varias estructuras, ¿correcto? De aplicaciones. Entonces, hay muchas formas de crear un servicio, ¿correcto, muchachos? Para entender ese tipo de llamado de los servicios web. Entonces, el servicio del hosting, muchachos, es algo muy importante, muy completo en la parte del diseño web, ¿correcto? Que corresponde a uno de los servicios más indispensables para la publicación de una aplicación web. Esto es lo que más vale, muchachos, que sea indispensable, ¿correcto? En una aplicación, ¿correcto? Eso es lo que más llama a la atención a un usuario, ¿correcto? Para una aplicación web, que consiste en esencialmente un servicio más que todo de alojar cada archivo de los productos que usted va a generar y va a ser transportado al cliente que lo va a ver. Sí, muchachos, de los productos que usted va a dar en ese portafolio, ¿correcto? De servicios de software que requieren ser publicados en internet constantemente, ¿sí? De 24/7 todos los días. No sea así sea 3 de la mañana que esté activo, muy funcionando. Sí, muchachos. Y cada el ingeniero la señorita Diana, técnica, la parte técnica, tecnóloga, ella ya se revisará a cada momento que haya una actualización, va refrescando, va actualizando la estructura. Entonces, así es, ¿correcto? Constantemente verificando, ¿correcto? Para que quede muy bien el alojamiento. Pues teniendo en cuenta esto, dicho de una manera muy simple esta parte, aquí lo que está mostrando, aquí hay un servidor, hay un rack de datos, rack de información, de big data de información para poder dar un alojamiento de un servicio de redes, ¿correcto? Que es muy grande esa parte ahí, ¿no? Lo que está haciendo ahí, ¿sí? Ahí está haciendo ese tipo de locometría para la parte de esa estructura de lo que está sacando esos valores dentro de ese servicio, que está dando errores o cualquier parte de ese servicio, ¿correcto? Que es lo que está Señor, no está mostrando. compartiendo. ¿Sí? Espérame. Uy, perdón. ¿Será que se me pasó? Ve, yo lo compartí. Ve. Espérame, Diana. Listo. ¿Ahí ya, Diana? Sí. ¿Listo? ¿Sí? ¿Pueden ver ahí? Sí, ahí sí ya. Ahí ya. ¿Listo? Son servicios de software publicados por internet, ¿correcto? Entonces, en esta imagen da mucho que decir. Un servicio de hosting. Y ese es un servicio de hosting más que todo en las redes de datos. ¿Correcto, muchachos? Que ahí hay un rack, hay un servidor, dos servidores de ejecución y muchas estructuras de redes que están compartiendo, ¿correcto? Y ellos están verificando si está dando comunicación al servicio de la red, ¿correcto? De acuerdo a la estructura, ¿correcto? Que esto es algo más profesional dentro de un servicio, ¿correcto? De lo que están verificando ellos, ingenieros que están ahí, ¿correcto? Entonces son cosas que debe hacer cuando trabaja en un departamento de sistemas. Uno es metido en un rack, muchachos, verificando las conexiones de entrada y salida. ¿Qué hay en los canales? ¿Qué tipo de canal? ¿Qué trama de datos está quedando hacia atrás para dar un servicio muy bien a la conectividad del servicio de la web? ¿Sí? Todo eso pasa diariamente, ¿correcto? Y errores de ejecución. Nada es perfecto ahí, ¿correcto? Entonces tener en cuenta eso. Entonces, dicho de una manera muy simple, el Internet es un gran grupo de servidores, ¿correcto? Claro.
El Internet es un grupo grande de servicios de Internet, ¿correcto? Servidores interconectados en unos con otros, que son entre varios conectores, ¿correcto? A los cuales que personas acceden para el consumo de servicios, desde sus equipos personales como dentro de esta gran red, que es una red grande, ¿sí? Una red grande, la Big Data o la red de información, ¿correcto? De las TIC, ¿correcto? Y lo que es un rack es de mucha información, muchachos, de trazabilidad de información de datos, transmisión de datos, diría yo, ¿correcto? Desde equipos personales dentro de una gran red. Hay unos de los servidores especiales encargados de ofrecer un servicio del hosting, claro. Entonces tener en cuenta que cada servicio, cada rack tiene destinado un host, correcto, un hub de ejecución y cada nodo tiene un hosting de acuerdo al servicio que se va a alojar dentro de esa arquitectura y esa infraestructura de implementación, ¿sí? Para poder entender bien la finalidad. Entonces, en estos algunos aspectos generales en mucha importancia hay que tener en cuenta, muchachos, relacionado a los servicios del hosting. Esto es lo que nos importa a nosotros, los servicios del hosting, ¿correcto? Entonces, aquí hay algo muy importante. Aquí hay dos racks de información de datos, de transmisión de información de conectividad, ¿correcto? Funcionamiento de un servicio host. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Primero que todo, el primero, trámites y gestión de servicios del hosting. Cuando yo hablo de un trámite, la parte de transmitir, más que todo es una analogía de un servicio de adquirir de un inmueble, cualquier otro servicio, con cualquier dirección o un número de teléfono. Cuando yo hago un trámite de gestión de servicio del hosting, ¿listo? Como cualquier número telefónico. Servicios públicos deben ser tramitados de manera independiente con otros proveedores. Así mismo se sucede con Internet. Cualquier otro servicio, además, almacenamiento de archivos, otros productos y servicios de software debe ser adquirido de forma adicional de acuerdo a las necesidades del cliente y de la empresa que maneja ese tipo de servicios y ese servidor que está transmitiendo esa gestión de servicios, de comunicaciones y de redes de comunicación, ¿correcto? Que son puntos importantes al funcionamiento de un hosting, ¿correcto? Que es algo importante. 3. Modalidades de tipos de hosting. ¿Qué tipos de modalidades hay para poder yo manejar muy bien el servicio? ¿Sí? Modalidades de tipos de hosting, ¿correcto? Dentro del rack y la estructura que se maneja ese hosting de ejecución, ¿correcto? Que está esa muchacha ahí. Funcionamiento del servicio hosting. ¿Cuál es el funcionamiento que debe adquirir ese hosting cuando está alojado y ya está haciendo ese proceso? ¿Qué es lo que se debe manejar? El servicio de hosting es similar al proceso de arrendamiento de inmuebles. Claro, puede ser como un ejemplo. Es decir, en ambos casos se debe hacer el pago del alquiler de ese servicio. Claro, de acuerdo al dominio de lo que yo quiero que se vea, ¿correcto? Y este pago brinda autorización para utilizar un espacio donde que es posible poner cosas, pero solo eso, solamente el servicio de lo que es justamente lo que usted quiere que muestre en la web y no más cosas, ¿correcto? Que el funcionamiento de un servicio hosting de acuerdo a la ejecución. Entonces dice aquí, trámites y gestión de servicio de hosting. Aquí la parte de centralizada para poder dar un buen trámite de una buena gestión. ¿Y qué es lo que entra aquí en esta parte de servicios y esos servidores y estos rack? El mantenimiento de ejecución. Cada ingeniero de técnico tiene que verificar si en verdad se está alojando el servicio de la web, de internet por medio de direcciones IP y de enrutamiento de direcciones IP. ¿Sí? De alojamiento, ¿correcto? Que es algo muy complejo esa estructura también, ¿correcto? Para la parte que manejan ese tipo de servicios. Entonces, modalidades del tipo de hosting, ¿cuáles son? El servicio de hosting es similar a un proceso de arrendamiento que es inmueble, ¿correcto? Para un solo caso en ese pago, ¿correcto? Que brinda la autorización para utilizar un espacio donde es posible cosas por solo eso, en este caso, que es lo mismo que yo estaba hablando anteriormente, que yo me devolví, ¿correcto? Bien, son puntos claves que uno debe entender cuando yo vaya
a manejar el funcionamiento de un servicio de acuerdo al servicio que yo voy a adquirir cuando ustedes compran un servicio de hosting de dominio. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante, ¿correcto? Para poder entender el servicio del hosting. Entonces, dentro de las modalidades de este punto, muchachos, hay que mirar también los tipos de hosting que destacan lo que se muestran a continuación. ¿Qué hosting se destacan dentro de ese tipo de funcionamiento de un servicio de acuerdo al hosting y de acuerdo a la estructura que maneja los trámites de gestión de un servicio? Entonces, el primero, hosting compartido, ¿correcto? Ahí está el hosting de compartición de servicios de datos, ¿sí? Donde el proveedor ofrece alojamiento a varios clientes usando el mismo servidor. Aquí sí no cambia, tiene que haber un solo servidor para poder compartir ese servicio de acuerdo al dominio que usted compró. ¿Correcto, muchachos? Un solo servidor puede publicar cantidad de servicios en un solo de proveedores. ¿Correcto, muchachos? Cada cliente tiene un espacio independiente, ¿sí? Donde guarda sus archivos, se comparte recursos de servidor como memoria RAM de la CPU, de la central de procesamiento de la CPU, ancho de banda, dirección IP, entre otros. El más económico de los servidores de hosting, fácil de manejar, de instalar, aunque todos los proyectos, muchachos, alojados al mismo servidor pueden afectar rendimiento. Claro, eso es lo que puede pasar cuando hay solamente un dominio para muchas redes o muchas conectividades. Puede pasar que va a haber mucho error de conexión. Eso es lo que pasa a veces, ¿sí, muchachos? Entonces, cada servidor debe ser independiente de cada servicio. ¿Qué es lo que debe manejar? Si debe hacerse así, ¿correcto? Para poder manejar y poder instalar muy bien esa aplicación, ¿correcto? Del proyecto. Entonces, otros recursos compartidos para ver menor velocidad y la disponibilidad dentro de ese servicio que está fuera y dentro de esa empresa y por fuera de que sea publicado antes, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que el hosting compartido tiene unas ventajas y unas desventajas, que hay que ser, más que todo, que sea diferente cada uno, ¿correcto? No un solo servidor para todo, ¿correcto? Y eso es lo que pasa a veces en empresas o a veces en empresas pequeñas que manejan un solo servidor para muchas conexiones y van a ver el servicio y se cae a cada rato y va a haber códigos de error de DNS, servicio de nombres de dominio, por puertos de que no insertan, no se ejecutan, no se trasladan dentro de la ejecución del DHCP de acuerdo al servicio del protocolo de internet. Entonces hay errores de ejecución, ¿sí? Entonces esto es complejo, muchachos. De la parte de los hosting, esto es la parte de redes de telecomunicaciones que se maneja mucho, ¿sí, muchachos? Entonces esto es algo complejo y hay que revisar muy bien esta parte, ¿correcto? Entonces dice acá otros puntos importantes. El segundo, servidor dedicado. Este es un punto fuerte, el servidor dedicado, ¿correcto? Esto es parte de telecomunicaciones, muchachos, de redes de telecomunicaciones, ¿correcto? Que es el que da la parada y da el servicio muy bien ante cualquier tipo de sitios web, ¿correcto? Servidor dedicado. Entonces, cada cliente tiene un exclusivo de un servidor, claro, ¿correcto? Los recursos no se comparten, el rendimiento es mucho más alto y ofrece mayor seguridad. Cuando yo hablo de un servidor dedicado, ¿qué quiere decir? Que solamente cliente Daniel, cliente Diana, cliente de Carolinares maneja el servidor para él propio, para su página web. Es independiente a los demás que están por fuera de una red pública. ¿Correcto, muchachos? Y eso es caro, un servidor dedicado. Sí, muchachos, en la parte de las centrales de redes. ¿Correcto? Entonces, todos estos muchachos que nos ayudan como para emparejar un poquito y manejar un poquito el concepto y manejar qué servicio yo voy a imponer dentro de mi servicio web. Si pago un poquito más, va a ser más seguro, va a ser más bien la autenticación, va a ser muy bien el rastreo de la información que lo que yo estoy dando para que no se caiga y tenga una buena funcionalidad dentro del servicio, ¿correcto? Entonces todos los recursos del servidor son administrados por un único cliente, ¿correcto? Sin embargo, esto puede aplicar un trabajo adicional, ya que este proceso de administración, muchachos, suele correr
por cuenta del mismo cliente, el que está utilizando. Este tipo de servicio es muy caro y muchas veces son complicados con configuración y su mantenimiento. Esto es lo que a veces les da miedo a los clientes o a la gente que compra. Les da miedo la configuración y el mantenimiento que lo da ahí mismo, ¿correcto? Es solamente ser una persona, uno bien creativa y mirar desde el principio, desde que se maneja el servicio con las direcciones que les dan para poder promover y poder actualizar cada vez que se caiga, dependiendo el daño que haya. ¿Correcto, muchachos? Entonces es un servidor dedicado y eso se maneja en la parte de las redes de telecomunicaciones para poder trasladar muy bien la información. ¿Correcto? Entonces tener en cuenta esto, que es algo muy importante, el servidor dedicado a la hora de transmitir ese tipo de servicio dentro de la comunicación. Entonces, manejen aquí, está en portátil y está todo ese servicio grande, mire, de comunicación para poder yo compartir esa información a diferentes clientes de ejecución, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos puntos. 3. Cuando yo hablo de la VPS, que es un servidor privado virtual, es otro punto muy grande, que es una red más que todo de la parte de privacidad, de virtual, mejor dicho, virtual, de privado, ¿correcto? Que es un servidor físico que es particionado virtualmente y estas particiones virtuales tienen una asignación independiente de parte de los recursos del servidor presente. Solo comparten entre sí el sistema operativo, cada partición es alquilada a diferentes clientes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene una parte del servicio. No todos lo van a utilizar dentro de ese servicio. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a haber varios usuarios teniendo en cuenta un servicio físico, pero virtualmente, remotamente, de partición, ¿correcto? Entre sí, sistemas como cada equilibrado entre clientes. Este modelo combina características del hosting compartido al del servidor dedicado, que es parecido al que está acá, que son costosos, ¿correcto? Los clientes comparten un mismo servidor, pero las particiones virtuales tienen recursos independizados, quiere decir que son independientes de cada uno, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, Diana puede conectarse con Daniel, Daniel puede conectarse con Daniel Carolinares, pero es independiente cada ejecución de lo que usted abre en ese servicio, ¿correcto? Y es más trabajo porque tiene que saber si en verdad estás conectado durante todo el día o cuántos días vas a tener activada ese servicio, ¿correcto? Esas son cosas muy diferentes, muchachos, ¿correcto? Dedicado. Los clientes comparten un servidor por las particiones virtuales, tienen recursos independizados, por lo cual no deben compartir memoria en ese sentido. Claro, la parte de virtualización, disco duro, procesador, el desempeño y la velocidad de acceso de cada cliente es comparable al de un servidor dedicado, que quiere decir es muy seguro en la parte de la compartición, ¿sí? Y viéndolo bien, muchachos, este VPS, servidor privado virtual, muchachos, si ustedes lo buscan en la red, si ustedes buscan un dominio hosting para la parte VPS, servicio privado virtual, para un cliente, mire cuántos son los valores de cada servicio. Y eso es caro. Y la configuración no es fácil hacerla, la fase no es tan facilito para hacer. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta que hay que saber mucho esta parte también, ¿correcto? Son puntos dedicados para poder que sea un buen funcionamiento del servicio hosting que sea compartido dentro del servicio de ejecución, ¿correcto? Entonces, viendo este punto, vamos por el punto 4, la parte del cloud hosting, que es otro punto grande también, es muy competitivo de hoy en día, ¿correcto? Servidor en la nube, que hoy en día se maneja todo en la nube, ¿correcto? Cuando yo hablo del cloud hosting, ¿qué es lo que más que todo me está dando a entender, muchachos? En la nube, ¿qué es lo que más que todo se ve ahí? Cuando yo hablo, teniendo en cuenta los dos que hablamos, servidor dedicado y la parte de servidor privado virtual. ¿Qué es lo que se ve más que todo en un cloud hosting, muchachos? Sería más que todo un VPS para terceros. Para terceros, correcto, Diana, correcto. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que en la nube, ¿qué quiere decir? Que cantidad de usuarios se pueden conectar a la vez, ¿sí, Diana? Pero el compartimiento es muy diferente a la hora de dar la conexión, ¿correcto? Dependiendo a la nube, ¿correcto?
es muy diferente a los otros, ¿correcto? Entonces dice acá, hosting, que es una característica más que todo de almacenamiento en la nube. Hosting es más que todo de almacenamiento, muchachos, de la red, ¿correcto? Un proyecto es almacenado de forma distribuida de varios servidores interconectados en una nube, ¿correcto? Que es el ejemplo. Por lo que existiría una falla en alguno de los servidores, esta es compensada por otro de los servidores de la nube. Entonces, lo que quiero yo decir aquí, cuando yo utilizo un cloud hosting, quiere decir que cada servicio que hay ahí, hay varios hosts para poder yo suplir, o sea, eh, hay otro host para yo poder tener ese servicio, ¿correcto? Si se cae ese servicio, puedo yo escoger el otro que está en camino, de acuerdo a la ejecución que está por medio de una dirección, ¿correcto? Que yo puedo mover ese hosting para poder yo conectarme, teniendo en cuenta ese tipo de servicios, ¿correcto? Que los servidores de la nube. Este tipo de servicio es más eficiente en el hosting dedicado, ya que ventajas de la nube permitiría una mayor disponibilidad y tolerancia a fallos a mayor seguridad. Claro, esta parte cuando yo hablo del cloud hosting tiene una mayor seguridad de información, claro. Va a haber menos caídas de datos de información, ¿sí? Pero la hora de configuración es más cruel a la hora de tener ese tipo de hosting, ¿correcto? Hay que saber muy bien para configurar, ¿correcto? Entonces dice, entonces teniendo en cuenta esta parte, estamos más recientemente, es el alquiler se da de los recursos realmente utilizados y no con planes fijos como los otros modelos del hosting. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que más que todo son recursos realmente utilizados con planes fijos. ¿Qué quiere decir? Son planes grandes. Entonces, por ejemplo, si yo compro un hosting de dominio para un mes, esto no me sirve, ¿correcto? Cloud hosting no me sirve en la nube. Este tiene que ser más o menos un plan de 2 años o 3 años, muchachos, para manejar un cloud hosting de servidor en la nube. Sí, muchachos, para que no pierda el funcionamiento y el cliente no pierda el proveedor de ese servicio del servidor, ¿correcto? De esa aplicación, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estos puntos que son claves, que verificar cuál me voy yo, cuál me sería para mí más dedicado para poder entablarlo y mirar la estructura para poder entender la finalidad, ¿correcto? Entonces ahora hablamos del hosting gratuito. Esto es lo que ustedes han revisado ustedes, muchachos, que miramos en la otra vez en la actividad de ejecución, hosting gratuito de ejecución. ¿Se acuerdan, muchachos, que ustedes miraron esa parte de ejecución? Que eran gratuitos, Sí, de señor. alojamiento, Sí, ¿sí, señor. muchachos? Entonces, ¿qué es el problema de ese punto del hosting gratuito, muchachos? ¿Qué puede pasar? Cuando ustedes tienen esa aplicación, ¿qué puede pasar durante el tiempo? ¿Qué puede pasar ustedes, muchachos? ¿Quién me explica ese punto del hosting gratuito? Daniel o Diana, lo que lo manejaron o lo hicieron. Por ¿Qué ejemplo, uno de podría ellos pasar? es de una capacidad limitada. Sí, Eso no se puede poner, digamos, mucha cosa porque eso ya incurriría a un plan. Ya sería con otra cosa para los demás tipos de hosting. Lo otro es que una forma para financiarse ese tipo de hosting gratuitos es inyectarle publicidad. Entonces tiene un montón de anuncios o pop-ups no, pues eso es que lo malo, pues. inmediatamente obstaculizan la No, lectura o lo que uno lectura, está haciendo exacto. durante el sitio web. Sitio web y otra cosa que lo vuelve muy, ¿cómo le digo? Inservible eso, muchachos. Correcto, soy sincero, sí, muchachos. Eso sirve para más o menos para una demostración en un solo tiempo de horas. Nada más sirve eso. ¿Sí, Lo verdad? otro, instructor, es Sí, que nada al más usar un sirve eso. plan gratuito, Ajá. ¿Cómo? no contamos con una buena seguridad, instructor. Ah, también eso es lo malo, ¿sí me entiendes? O sea, uno puede tener esas páginas web que yo de pronto que la publico una vez o 3 veces en la semana o de vez en cuando, pueden servir así. Pero cuando es ya un diseño web bien estructurado, bien empresarial y bien con un buen portafolio de servicios, de estructuras, tiene que tener un buen servicio dedicado, muchachos, o este servicio privado virtual. Sí, con muchachos en la parte de la central de redes.
¿correcto? Para poder que se comparta muy bien la información y que no haya mucha información de publicidad, que a veces esos servicios tienen mucha publicidad de información y eso hace que el cliente se aburra. ¿Sí, muchachos? El cliente se aburre y pierda la credibilidad del funcionamiento, ¿correcto? Para poder entender esa estructura. Sí, muchachos, entonces tener en cuenta esos puntos, muchachos, para poder entender que un hosting gratuito es bueno, ¿sí? Como para prueba o para un trabajo, o como para dar un alojamiento del servicio, del diseño web, cómo está quedando la estructura, más que todo, diría yo, Daniel y Diana y los demás. ¿Correcto? Sí, muchachos, para poder transmitir información, ya sea de texto, ya sea de despliegue, ¿sí? Todo eso se puede hacer, ¿correcto? Desde ahí. Pero ya cuando es profesional, muchachos, dedicarle mucho al servicio, servidor dedicado. ¿Sí, muchachos? Tener en cuenta esto, ¿sí? Y la parte de la estructura de que es muy importante, la parte de la privacidad, ¿sí? Que esto es muy carito, sí, caro, sí, pero es algo muy indispensable para tener a los clientes muy bien satisfechos, que usted cada vez esté actualizado dentro del servicio, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta que este gratuito no me parece muy bien para mí, ¿correcto? No es bueno. Eso es como para presentar un momento, así un rato y listo, se acabó, ¿correcto? Ya. Entonces, bien, selección de un servicio de hosting. Entonces, aquí cuando yo selecciono el tipo de servicio, selección de un servicio de hosting. No es una decisión que se debe tomar a la ligera. ¿Verdad? Siempre les digo yo a ustedes, muchachos, esto de los servicios web, de servicios de hosting, de nombres de dominio, sistema de nombres de dominio, hay que investigar muy bien, Diana, Daniel y los demás, que yo tengo como esa experiencia de esa parte también, ¿sí, muchachos? Que eso no es fácil así nomás, ¿correcto, muchachos? Para no tener y no caer en malos ratos de acuerdo al servicio, ¿correcto? Del diseño web, ¿sí? Entonces dice acá, en una decisión que debe tomar no a la ligera, puede impactar positivo o negativamente la perspectiva final de los clientes, de lo que Diana o Daniel va a percibir ese servicio, ¿correcto? Del colegio. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel, si pone un servicio en un colegio que es gratuito y le dure un mes o menos de 15 días, ¿qué va a pasar con el rector, Daniel? Te hago la pregunta. Y la parte técnica, con el servicio, con la parte de las notas del colegio, dentro del alojamiento del servicio. Ah, señor, Daniel no está conectado todavía. Espera un momentico. Ya sí. Vuelvo Okay. a repetir la pregunta que no Daniel, estaba conectado en ese Daniel, momento. en caso de esto, por ejemplo, del hosting, cuando tengas un hosting gratuito, supongamos que usted entrega el hosting al colegio, ¿correcto? Que sea gratuito, que dure un mes o dure 15 días. ¿Qué pasaría con los usuarios que trabajan en la parte administrativa? ¿Sí? De acuerdo a ese servicio. Daniel. Bueno, lo otro de usar hosting gratuito es que pues tenemos poco tiempo, poco almacenamiento y en caso de cerrarse, pues todo el sistema se pararía, se congelaría, se dañaría todo por completo, pienso yo acá. Y lo peor, es más duro es ahí, es que usted queda muy mal con el Y empresario. quedamos como un zapato, correcto. No, con el empresario, ¿sí? Y eso ha pasado a veces, muchachos, ¿sí, muchachos? Eso ha pasado a veces, yo he escuchado esas cosas, ¿sí, muchachos? De la parte de la portabilidad dentro del servicio de ejecución, ¿sí? Hay colegios que yo he visto, muchachos, aquí en el Cauca, yo he visto el dominio no lo tienen, bueno, hay a veces que colegios que son muy buenos, que
tiene que ser desde el gobierno, de la parte del magisterio, tiene que tener un dominio propio, ¿correcto? Pero hay a veces que no lo saben gestionar, ¿correcto? Pero eso depende de la administración que maneja el colegio. ¿Correcto, Daniel? Te doy esas ideas que el colegio da la probabilidad de dar un Sí, señor, hosting correcto. gratuito, pero pagado del gobierno. Entonces, pero usted puede manejarlo, Daniel, y lo puede configurar y lo puedes dar el mantenimiento del servicio. ¿Correcto, Daniel? Que puedes hacer también así. ¿Correcto? Que eso es lo que pasa a veces para poder Sí, señor, manejar ese correcto. servicio. Entonces, son cosas que a veces el colegio tiene servicios, pero no lo saben manejar y lo dejan quieto. Ese servicio del diseño que manejan ellos allá en una estructura grande. ¿Correcto? Y eso pasó en un colegio normal. El dominio lo tenían, pero el colegio no lo sabía manejar bien el servicio de ejecución del proveedor. ¿Sí? Entonces son cosas que hay que ponerle cuidado a eso para hacer dar solución a ese caso, en caso de las estructuras que puede pasar en cualquier sitio de empresa, ¿correcto? Y no lo saben implementar también, ¿correcto? Teniendo la herramienta y no lo hacen ejecutar, ¿sí? Para que haya una buena conectividad y una buena estructura del servicio de la página web, ¿sí? Tiene la página web, pero no tiene muy bien la conectividad dentro del servicio, ¿verdad? De toda la conectividad de la intranet de toda la red, muchachos, ¿sí? Entonces son puntos que yo les digo que eso me pasó una vez en un colegio que no tenían eso y tocó hacer todo el proceso para que lo activen y lo agilicen y lo pueda uno revisar y actualizar y poder configurar muy bien el servicio. Sí, muchachos, entonces eso es lo que les cuento, ¿sí? Son cosas que pasan, ¿sí? Diariamente, ¿correcto? Para tener en cuenta que un punto muy grande, lo que dice la señorita aquí hay unos puntos muy grandes que son muy importantes para antes de, ¿sí? Para tener en cuenta cuando yo hablo de ese tipo de servicios. Servicios es muy grande. Para elegir un servicio de hosting se debe considerar, primero que todo, opiniones de clientes de servicios. Siempre les he dicho a ustedes, muchachos, naveguen, investiguen cantidad de servicios. ¿Sí, muchachos? De atención al cliente existentes y sus horarios, esperando siempre una disponibilidad de 24 horas o los 7 días de la semana, ¿correcto? De clientes de servicios, de acuerdo a ese punto del hosting que se debe considerar. Métodos de pago y habilitados y precios. Hay que mirar mucho la parte de los métodos y la parte de habilitar el servicio, porque hay unos servicios de dominio del hosting que se deshabilitan cuando están en horas de la noche. Llega a medianoche el otro día y se desactiva. Llega a las 6 de la mañana y se activa. Sí, muchachos, entonces todo ese tipo hay que uno revisar. Daniel y los demás, sí, muchachos. Eso es lo que yo quería la otra vez, que usted revisara muy bien esa parte, ¿correcto? Y los precios más que todo, porque son precios elevados. Hay unos que son muy fuertes en la parte de servicios de dominio para poder hablar y mirar qué es lo que verdad ofrece ese servicio. Y uno mira mucho en la seguridad de la información. Sí, muchachos, yo miro mucho en la seguridad, muchachos. Yo no miro otra cosa. ¿Sí? Seguridad de ejecución, ¿sí? Para poder entablar, ¿correcto? 3. Tipo de proveedor. ¿Qué proveedor que sí es reconocido de la parte de las intranet de redes, de las estructuras de los que alojan ese servicio? Es decir, si es nacional o internacional, pero principalmente que sea una ubicación de los data center, ¿correcto? De los que sean fuertes en ese tipo de dominios, ¿correcto? ¿Sí? Buscando que están ubicados lo más cerca posible de la ubicación de los clientes. Quiere decir que en verdad exista verdaderamente y no robe. Sí, muchachos, son puntos muy importantes tener en cuenta y hay que anotar, como les decía yo a ustedes, esta parte es de anotar puntos claves para poder yo enfocarme y navegar e investigar muy bien ese servicio, ¿correcto? Tareas tienen sobre esto ustedes ya. Tienen que mirar muy bien este proceso, ¿correcto? Verificación
del uptime. ¿Cuál es la medida que hace referencia al tiempo en que un sitio esté disponible en internet para que pueda ser accedido? Esos son los tiempos de lo que hablaba yo aquí. ¿Sí? La parte de dónde era que hablaba en la parte de los tiempos. Sí, destacar la ubicación, sí, que es decir, que tenga la parte que sea disponible, los puntos de atención, los horarios, ¿sí? Que sea en las 7 de la semana o algo, que sea un punto clave, ¿correcto? Y más que todo que tenga, hace referencia al tiempo, que el sitio esté disponible siempre, que no se determine el tiempo, por ejemplo, medianoche y se desactive. Y usted va a entrar todo error y no entra en la aplicación del servicio. ¿Sí? Entonces, eso pasa. Entonces, verificación del uptime, del tiempo. ¿Cuál es la medida que hace referencia al tiempo al que el sitio está disponible en internet para que pueda ser accedido ante los clientes que están mirando la URL del servicio? Son puntos muy duros que yo les digo, pero son la verdadera realidad de hoy en día, ¿correcto? Para yo poder comprar un buen servicio y pagar un buen servicio de alojamiento, ¿correcto? Cada proveedor de servicio de hosting debe ser público el valor del tiempo ofrecido a sus clientes dentro de los términos y condiciones de los servicios alquilados dentro de la aplicación que tiene ese servicio. Seguridad, alojamiento, tiempo, contexto, de acuerdo a la estructura. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Entonces son puntos muy importantes para poder yo darle una buena mantenimiento del servicio que yo estoy manejando, de la aplicación, ¿correcto? Que tiene mucha parte, ¿listo? Mucho trote sobre esa parte. Entonces, aquí hay dos puntos muy importantes de lo que estábamos hablando hace ratico, muchachos, sobre la parte de servicios de hosting. Funcionamiento, espera un ratico. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos puntos muy claves, muchachos, que hay que tener en cuenta, que es el hosting compartido, no, disculpa, proveedores de servicios, ¿sí? Proveedores de servicios y la parte de herramientas de monitoreo, que es otro punto muy grande que mucha gente no maneja muy bien esa parte, ¿sí, muchachos? Cuando compran un servicio. Lo compran muy bien, sí, pero no saben las indicaciones que debe tener para yo poder manejar muy bien ese servicio. ¿Correcto? Entonces, algo fundamental aquí en esta parte de la estructura de lo que se está revisando, que es proveedores de servicios, que es lo primero que hay que verificar de lo que estábamos hablando anteriormente para tener en cuenta, elegir un buen servicio de hosting que debe considerar para cada tipo de cliente y la estructura que usted, el cliente principal del diseño web, ¿correcto? Entonces el primero dice acá, proveedores de servicios. ¿Cuál es el proveedor de servicios? Entonces, en estos algunos son proveedores de servicios más conocidos con los valores de uptime de tiempos ofrecidos. Entonces dice aquí, proveedor del hosting. Estos son proveedores, muchachos, que hoy en día se manejan, ¿correcto? Que se mira todo bien, que se están ejecutando y que están en la parte del diseño web, de las estructuras de alojamiento. Entonces mire el tipo de porcentaje de tiempo de las estructuras que manejan ese tipo de proveedor del hosting, mire, proveedores. ¿Sí? GoDaddy MX 99.9%. A2 Hosting 99.9%, el TMD del hosting, hosting compartido que es VPS y Cloud Hosting que es muy bueno. CityGrow, que es Hosting Latam, que es 99%, el Wix es otro también, que lo han escuchado ustedes del Wix, muchachos, el Wix de alojamiento, muchachos, el Wix es otro, Sí, que es señor. muy bueno, Wix 99.8, pero entre los mejores es este, GoDaddy, MX y este TMD del hosting, ¿correcto? De acuerdo al VPS y el Cloud Hosting. MX
Mix y Amazon, que es otro punto 99.95, que es muy fuerte también, NBS del servicio, y Google el Computer de Ingeniería 99.5 y el HostingGator, que es el 99.99, que es el más profesional, el HostGator. Sí, muchachos, en la parte de los proveedores, para poder alojar un buen servicio y que no tenga ningún inconveniente a la hora de dar ese servicio a los clientes. ¿Correcto, muchachos? Estos son puntos que hay que anotar, muchachos, les digo yo a ustedes, para que ustedes lo revisen, lo miren, lo ejecuten en la red y lo investiguen. ¿Correcto, Daniel y el muchacho y los demás? De acuerdo a los servicios y los proveedores que dan el tiempo al servicio. Sí, señor, Sí, correcto. muchachos. Sí, señor. Es como la parte profesional, Diana y los demás. Aquí es como parte profesional, ¿correcto? No cualquier servicio, o sea, normal, eso no, no. ¿Correcto? Para poder entender bien esa estructura, ¿correcto? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿listo? Proveedores de servicios. Entonces, ahora nos vamos para las herramientas de monitoreo, que son dos puntos muy claves para tener una buena actualización, una buena sincronización de alojamiento de cualquier tipo de servicio en la web. ¿Sí? Herramientas de ejecución. ¿Cuáles son? Estas son algunas herramientas que pueden ser utilizadas para monitorear una web. Y esto es lo más bonito, para poder monitorear un sitio web. Sí, muchachos, de engalletarse con ese tipo. ¿Correcto? El hosting o los valores de update de tiempo en tiempo real. Sistema remoto en tiempo real. En la parte real. ¿Correcto? Entonces, ¿qué dice acá? Herramientas de monitoreo. Estas son las herramientas para poder entender el monitoreo. Por favor, las anotan, por favor, y las investigan cada uno y verán cuál es la que ustedes van a manejar de pronto más allá, en la parte del monitoreo. Proveedores, PingDog, que es free, es http://www.pingdog.com, with sitio web, sitio de monitoreos, ¿correcto? La segunda, status de Kake Community, comunidad de estatus de servicio. Aplicación de status.com tree plan free, ¿correcto? Que es la estructura para el que aloja ese servicio. Rapid Skip Basic, http://www.rapidskip.com free 30 días, trial por 30 días de ejecución. Uptime Robot, http://robot.com sin ups del tiempo, ¿correcto? Entonces, tener en cuenta estos puntos, muchachos, son 2, 3 y 4 para revisar ese tipo de herramientas de monitoreo. Son muy importantes, muchachos, esta parte, para que ustedes vayan mirando esa estructura, para poder entender bien la ejecución. Y cómo se maneja, para poder entablar y poder revisar de acuerdo a mi servicio que yo quiero entablar a mi desarrollo, ¿correcto? ¿Sí lo miraron, muchachos? ¿Sí ya lo notaron? ¿Ya revisaron? ¿Ya lo miraron? ¿Ya lo anotaron, por lo menos? Esas siglas. Sí, señor, son muy correcto. importantes, Sí, señor. muchachos, por favor. Pilas con eso. ¿Listo? Entonces, para poder entender la funcionalidad. Entonces, ahora sí, algo importante. Servicios de dominio. Antes de lo que estábamos hablando anteriormente. Que es algo fundamental antes de comprar un servicio. ¿Correcto, muchachos? Que es algo muy importante. Entonces, aquí en este punto, cuando yo hablo de servicios web o servicios de dominio, servicio en nombres de dominio, cuando yo hablo de esa dirección de 127.0.0.1, ¿qué es lo que me está dando a entender en ese servicio, muchachos? ¿Qué es lo que pasa con ese servicio? Que una vez hablé Es la sobre dirección eso. IP de localhost. Ajá, exactamente, correcto. Y esa es la dirección que se maneja para un servicio. ¿Correcto, muchachos? Que está interno dentro del servicio de un hosting de acuerdo al servicio que se va a ejecutar, pero se ve. ¿Correcto? De la aplicación. ¿Correcto? Entonces dice acá, cuando hace un dominio, la parte del dominio corresponde al segundo elemento. ¿Correcto? El dominio corresponde al segundo elemento. ¿Qué es lo que me está dando a entender ahí cuando se habla del segundo elemento, muchachos? De la tripleta. ¿Qué es lo que se está hablando en la dirección? Se habla del segundo elemento. ¿Qué es lo que se está hablando ahí?
se refiere a que es un factor clave para que se pueda buscar en la aplicación o sitio web que uno quiere identificar, porque como tal, ese servicio de dominio es lo que da el nombre de dominio a la aplicación y con ello se puede hacer la búsqueda. Si claro. sin ello, Bueno, buena suerte, no la va a encontrar. mejor dicho, no encuentra ni el texto, mejor dicho. Sí, Diana. No encuentra nada. Ni nada. ¿Sí? Suerte. Entonces, muchachos, tener en cuenta que ese numerito 127, cuando yo veo un servicio de ese número, quiere decir que en verdad ha hecho la ejecución. ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Ha hecho bien el traspaso de esa ejecución. ¿Correcto? De acuerdo al servicio que se está alojando. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta que la clave al momento de publicar una publicación de servicio web se trata de un nombre único, mediante el cual todos los servicios web podrán ser localizados en Internet. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Cuando yo creo un servicio de nombres de dominio, un nombre propio quiere decir que sea diferente a los demás, que no sea duplicado y que no sea igual al otro. Eso hay que ser muy referente en eso, porque hay a veces la aplicación no deja hacer que haga muy bien la publicidad. ¿Sí, muchachos? Y que se pueda desglosar muy bien el servicio. ¿Sí? El nombre del dominio. ¿Sí, muchachos? Y eso también hay que investigar muy bien. Un nombre específico de mi aplicación para que quede solamente propio de él. ¿Sí? No repetido de otro. ¿Correcto, sí, muchachos? Cuando hay repetición de dominios, ¿qué va a pasar? No va a haber conectividad. Va a haber trazabilidad de acuerdo y va a haber incompatibilidad del servicio con la red. ¿Sí? Esto tiene mucho, o sea, yo siempre les decía yo atrás, ¿sí? Hay que investigar muy bien esta parte, ¿correcto? Entonces dice acá, entonces digo, podría ser lo que hacía por internet, a trabajar correcto, todos los elementos tienen una dirección por medio de la cual puede ser ubicados en dirección que corresponde a un conjunto de números y se le conoce como nombre de dirección IP del protocolo de internet que se le asigna ese nombre de dominio. ¿Sí? Y esa dirección IP es diferente en todo momento, de toda aplicación. No va a ser igual a la de lo de Diana o lo va a ser de Daniel y los demás muchachos. No, imposible. En la configuración. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que aquí se maneja mucho la parte de redes de telecomunicaciones. Aquí, aunque yo les diga a ustedes, de un dominio, ¿listo? De un servicio. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta esos puntos. Entonces, dice, una dirección IP, ¿qué es lo que hace en un servicio de estos de dominios, del hosting? ¿Qué es lo que hace? Puede ser difícil de recordación para la mayoría de personas. Claro, eso es obvio. ¿Sí? Para lo que es indispensable asociarla con un nombre que facilite el acceso a los usuarios y clientes. Obviamente que hay que tener un nombre específico y centrado, corto, no largo, corto, para poder identificar ese servicio de nombre del DNS, de ejecución de host, ¿correcto? Este nombre se lo conoce como dominio, dominio propio del servicio de ejecución. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta que grande, largo, eso es muy malo. Debe ser cortico el dominio para poder identificar bien el servicio. ¿Correcto? Para poder entablar muy bien el servicio de ejecución de cada enlace del despliegue de ese servicio. ¿Correcto? Entonces, en el siguiente recurso, muchachos, profundice los aspectos generalizados más importantes a los servicios de dominio. Este punto sí es más claro y es más importante entender qué debo tener en cuenta cuando yo voy a poner un servicio dentro con el nombre específico y centrado del nombre que le voy a poner a ese servicio, del nombre de dominio, del DNS. ¿Sí, muchachos? Que eso es algo muy fundamental. Entonces, Diana, qué pena, ¿me puedes transmitir esta información? Que ahí muestra toda la parte de seguridad y la parte hipertexto y toda la parte de dialogamiento del servicio. Uh-huh. Pongamos atención ahí, muchachos, y tomen nota de lo que se habla ahí.
Publicación de aplicaciones tradicionales. Eso es importante. El dominio asocia una dirección IP con un nombre que puede ser seleccionado y que hace parte de la imagen que quiere ser proyectada hacia el mundo. Es posible seleccionar un nombre personalizado como dominio y es acá donde los diferentes servicios de dominio ofrecen un conjunto de paquetes y ofertas para poder registrar. Al igual que en los servicios de hosting, los dominios son adquiridos por medio de arrendamientos. Teniendo en cuenta que los dominios son únicos, no puede adquirir uno que ya esté previamente registrado. A ver. Los nombres de dominio, aunque pueden ser personalizados de acuerdo a las necesidades, deben cumplir con una estructura de niveles, como se describe a continuación. Protocolo de transferencia. Indica el protocolo usado para la transferencia de archivos por medio de la red. Entre los más conocidos se encuentran los protocolos FTP, FTPS, SFTP, SCP y los más conocidos HTTP y HTTPS. Subdominio. Especie de categorización del nombre del dominio que se realiza con fines organizativos y que se representa con un grupo de caracteres que prefijan el dominio, como por ejemplo blog.dominio.com. En este caso, la palabra blog representa el subdominio e indica el tipo de contenido presente en el dominio. Cuando no existe subdominio, se reemplaza por las letras www. Dominio de segundo nivel SLD. Corresponde al nombre del dominio como tal y que es seleccionado para representar la información a ser publicada. Dominio de primer nivel TLD. Corresponde al último segmento en el nombre del dominio, el cual ofrece la categorización más alta del sitio y puede ser uno de los tres tipos. GTLD. Dominios de primer nivel genérico. Son los más conocidos y esencialmente representan el propósito del sitio web y están disponibles para ser registrados sin limitaciones. Algunos de los ejemplos más comunes son .com, .net, .org, STLD, dominio de primer nivel patrocinados por una entidad específica, que podría ser gubernamental, administrativa u otra, por lo cual se pueden presentar limitaciones para su uso. .edu, .mil, .gov, Es la que va con .travel. Daniel. CTLD, dominios de primer nivel geográfico. Los geográficos, como lo indica su nombre, hacen referencia a un nombre de nación. Generalmente se usan los mismos códigos de países para determinar los códigos geográficos. En total existen alrededor de 312 dominios de primer nivel geográfico distintos. Y en algunos casos se requiere demostrar la residencia dentro del país representado por el dominio para poder comparar el respectivo dominio con el nivel geográfico. ¿Cómo la miraron, muchachos, esos puntos? ¿Cómo miraron ustedes, muchachos? ¿Sí anotaron? No, sí señor, genial, genial. Tener en cuenta esos Tomando puntos. nota. Esos puntos son muy claves, muchachos, ¿correcto? No es así nomás, toca mirar muy bien, muchachos, ¿correcto? Cantidad de dominios son más que todo 312 dominios que hay hoy en día, ¿correcto? Cantidad de dominios para poder trasladar ese servicio, ¿correcto? Usted cada vez que usted compra un dominio muy bien, muchachos, que lo pague muy bien, se va a enfocar muy bien al servicio, ¿correcto? Y a la parte del servicio de navegación, correcto, y usted va a mirar la estructura, va a mirar cómo se configura, lo que hace con esa estructura, ¿sí? Entonces son retos que hay que pasar, correcto, para poder aplicar ese servicio, correcto, muchachos, para la parte empresarial, correcto, como lo que ustedes están desarrollando, correcto, y están realizando de acuerdo a la estructura que están estructurando, correcto. Bien, entonces viendo bien esos puntos, muchachos, tener en cuenta que hay que revisar muy bien esa parte de los dominios, ¿correcto? Que es lo que usted va a enfocarse, y ahí se habló de la parte educativa, .com, .es, de tanto servicio que se habló ahí, para poder entablar y llegar al punto específico de lo que yo quiero demostrar dentro del servicio y el dominio que quiero mostrar, ¿correcto? De la publicación de aplicaciones, ¿correcto? Bien. Teniendo en cuenta este punto, muchachos, generalmente los servicios del hosting de dominio son ofrecidos por las mismas compañías. Claro, esas son las mismas compañías, Cloreto, ¿sí? Debido a que ambos son elementos indispensables para poder publicar en Internet. Sin embargo, dependiendo de las necesidades de requerimientos,
más que todo la necesidad, que es lo que vale aquí, y el requerimiento de este servicio para la aplicación, ¿correcto? Son los puntos esenciales para poder entender y llegar a cabo con esa aplicación, ¿correcto? Puede ser adquiridos y proveedores diferentes, sencillamente se asocian en los servidores de DNS. Esta es la cabeza de todo servicio. De los 312 dominios, la cabeza principal para que se aloje ese servicio es DNS, servicio de nombres de dominio. Esa es la parte central, nada más, no hay nada. ¿Sí? Utilizados por el hosting y los registros de servicios de dominio, de forma que cada vez que Internet se pregunte por un nombre particular, este nombre de dominio referencia a los archivos alojados en el hosting. ¿Qué quiere decir este punto? El dominio es muy importante tenerlo en cuenta. El nombre principal para poder que no haya repetición de un dominio propio de cada aplicación. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructuras, ¿correcto? Que no haya, sea un dominio propio del nombre de dominio, que sea justo a su necesidad que usted está dando a conocer, ¿correcto? Bien, son puntos claves para poder entender. Tenga presente estos aspectos relativos a servicios de dominio para no fallar y no tener ningún inconveniente a la hora de dar un buen alojamiento al servicio. Entonces, primero, dominios de orden superior. Cuando yo hablo de un orden superior, ¿qué es lo que me está dando a entender? Cuando hablo de orden superior, quiere decir que son de orden de mayor jerarquía, ¿correcto? Entonces, para el caso de dominios en orden superior no comerciales, restringidos como por ejemplo el edu 1000, ¿sí? Edu 1000 o gov, ¿correcto? Son de gubernamental y la parte de educación. Por ejemplo, Daniel, son dominios de orden superior, ¿correcto, Daniel? Porque la tuya es de parte de educación en el colegio, ¿correcto? ¿Sí, Daniel? Para entender esa parte de dominios de orden superior, que son la parte de gov y la parte de educ, ¿correcto? Existen otras organizaciones encargadas de administrarlos. Estos solicitan además de pago y cumplimiento de algunos requisitos adicionales que demuestren que efectivamente se trata de una organización a fin de cada dominio. ¿Qué quiere decir? Que cada dominio de esta parte son solamente de educación y de gobierno, de gobernación. Entonces, por ejemplo, en la parte de la policía maneja el dominio de gov, el ejército gobierno, y la parte de Secretaría de Educación maneja .edu.com.co, ¿correcto? Esa es la parte comercial, ¿correcto? De los que son de dominio de orden superior, ¿correcto? Para poder entablar y tener en cuenta ese tipo de dominios, ¿correcto? Bien. En el punto 2, dominio edu. ¿Listo? ¿Qué es lo que interfiere ese punto de .edu.co? ¿Sí? Para este caso particular, el dominio edu.edu es un dominio geográfico, la parte geográfica, edu.co, comercial geográfica. Deberá demostrar que es una institución educativa debidamente registrada y avalada por el Ministerio de Educación, de lo que les digo, .edu.co, que es comercial y registrada por la educación, por medio de la resolución y una copia de registro tributario, que es algo muy prioridad y muy tener en cuenta, mucho cuidado. Los trámites pueden ser realizados directamente desde internet en la dirección http www.coininternet.com.co. Esta es la sigla principal para poder revisar el dominio de educación para una plataforma de un colegio, muchachos. Entonces, tener en cuenta, Daniel, pilas con ese dato. .com.org.net, que es algo fundamental. ¿Listo? Dominio.edu. Servicios de DNS. En la parte de servicios de nombres de dominio, ¿qué es lo que pasa aquí? Los servicios de nombres de dominio son encargados de almacenar todos los nombres, ¿correcto? El servicio de nombres de dominio, que están asociados a una dirección IP particular, donde se alojan todos los contenidos de las aplicaciones web, teniendo en cuenta que cada dominio
cada dominio de servicio, de ser independiente de otro, tiene una dirección IP, ¿correcto? Para poder yo tener en cuenta que el dominio de aplicación se crea un registro de servicios de servidor llamado DNS, donde se almacena el dominio junto con la IP, para que cuando alguien consulte el internet con ese dominio pueda encontrarlo. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que donde esté ese dominio lo puede revisar por medio de la dirección IP y lo pueda conectar para poder yo revisar y no perderme dentro de ese servicio, de esa ejecución de ese servicio, ¿correcto? Con direcciones IP, ¿correcto? Que es algo, otro punto muy importante y valioso en la parte de la configuración. Búsqueda de dominios de navegador web. ¿Cuál es el punto de navegador web? La parte del dominio. Cuando yo busco, al buscar un dominio en un navegador web, se encontrará en lo primero en la dirección IP, ¿listo? Asociada en este dominio, por lo cual se conectará con el servidor del DNS primario, para ver si este registro existe dentro de ese servicio, si en verdad se está alojando ese servicio. ¿Y qué es lo que va a pasar con esa dirección IP? Tiene que tener un DHCP, tiene que tener una máscara de su red para si en verdad ese servicio de la dirección MAC existe dentro de ese servicio de ejecución. Si no es fraudulento y es mentira de lo que se está pasando ese servicio, ¿correcto? Entonces dice acá, el DNS primario para ver si el registro existe. Si el registro no existe, el DNS primario, el servidor DNS, consultará con el servidor DNS raíz, quien indicará el dicho registro existente o si debe ocurrir con otro DNS para continuar la búsqueda. Y al final el registro de dicho dominio existe la información de que la IP es retornada recursivamente a fuente de la consulta, entonces el navegador de dicha dirección IP para establecer la conexión con el servidor donde está alojada la aplicación web. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que esto depende de la dirección IP que está asociada a ese dominio, para poder yo buscar muy bien ese dominio donde yo quiero encontrar esa información, ¿correcto? Entonces tiene mucho que ver las direcciones IP y el sistema de nombres de dominio. Sí, muchachos, para poder alojar un buen servicio y que tenga de dónde viene la raíz de ese servicio de alojamiento. ¿Sí? Para poder entender la aplicación web, de dónde es que viene y de dónde, en qué parte, de qué servidores que viene, teniendo en cuenta las direcciones IP que se está alojando dentro de ese servicio de la aplicación. ¿Sí? Para poder entender una IP asociada dentro del dominio. ¿Sí? Si está asociada o no está asociada dentro de la aplicación. Entonces, un punto grande aquí, el FTP. Para ustedes, ¿qué es el FTP, muchachos? Un protocolo muy importante para el servicio. ¿Sí? ¿Qué son los FTP, muchachos? Les hago la pregunta a ustedes. Protocolo de transferencia de archivos. De eso, muchachos, toda la parte que hace que sea transparencia del servicio, de los archivos que se van a ejecutar dentro de la ejecución del servicio de alojamiento. ¿Correcto? Entonces, FTP. FTP hace referencia a un protocolo de transferencia, más que todo de transferencia de datos de información y de archivos de almacenamiento de un archivo de ejecución. ¿Correcto? Que tiene más de 50 años de antigüedad este tipo de FTP y que es muy bueno. Utilizado para transferencias de información entre equipos conectados remotamente por medio de la red. Por medio entre este protocolo, una máquina conectada en red de otra podrá visualizar y compartir información independientemente, no importa dónde esté y esté ubicada. El FTP, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que muestra aquí en esta estructura del FTP? ¿Sí? Ahí hay un cliente, hay internet, hay archivos y está el servidor central del nodo principal para poder alojar ese servicio de internet y poder darle el servicio al cliente y tener los archivos muy bien guardados dentro de la ejecución. ¿Correcto, muchachos? Ese es el FTP, que hace que el servicio se ejecute muy bien y guarde toda la información de todos los datos que se están agregando al servicio. Muchachos, todo el almacenamiento de datos. ¿Correcto? El protocolo de FTP es sumamente fundamental. Si no se maneja esta parte, está grave la página. Sí, el servicio del dominio, del hosting. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta estos puntos, muchachos, que son
más de 50 años tiene antigüedad con este tipo de protocolo llamado FTP, que es transferencia de archivos de datos y trama de datos de información, ¿correcto? Para compartir y visualizar. Entonces, para esta transferencia de archivos se utiliza una estructura de tipo cliente, ¿correcto? Tipo cliente principal del usuario inicial y el usuario rol principal del cliente, ¿correcto? ¿Qué es esto? Los archivos, para poder transferir archivos, se utiliza una estructura de tipo cliente servidor, donde la máquina cliente se conecta a la máquina de servidora para visualizar y hacer el envío de datos utilizando los puertos 20 y 21, teniendo en cuenta los puertos de conexión. ¿Correcto, muchachos? 20 y 21. ¿Y eso depende de qué? De la dirección IP que se está asignando para dar con el puerto que se va a conectar. ¿Sí, muchachos? Para poder dar una buena trazabilidad del servicio. Tenga en cuenta que los siguientes aspectos de transferencia de archivos hay que ponerle cuidado en estos puntos. El FTP, que la parte, variedad de aplicaciones que se pueden transmitir directamente en cantidad de aplicaciones dentro de ese servicio. Hoy existen muchas aplicaciones que encapsulan toda la lógica asociada a las conexiones del cliente y el servidor, por lo que la transferencia de archivos es mucho más simple. ¿Qué quiere decir? Que el FTP está en todo lado. ¿Sí, Diana y muchachos? El FTP está en todo lado de transmisión de información de datos, en toda aplicación. Sí, señor. Muchachos. ¿Sí? En navegador, en Godzilla, en Yahoo, en todo eso, en correos electrónicos. FTP central y la cabeza central del servicio de nombres de dominio. ¿Sí? Para poder entablar y tener un buen funcionamiento a la estructura. ¿Sí, muchachos? Entonces, tener en cuenta, muchachos, que son tareas que yo les dejo a ustedes para investigar y llegar a un buen concepto y un buen proceso de ejecución a la aplicación. ¿Sí, muchachos? Para poder entablar. Entonces, muchachos, para la próxima clase, el día jueves, antes de terminar esto, acabamos esta parte hoy. Para el día jueves me van a investigar y van a investigar sobre estas partes, ¿correcto? Mirar qué es lo que ustedes van a implementar dentro de ese servicio, ¿correcto? ¿Qué han mirado sobre esa parte? Para yo tener en cuenta y mirar qué es lo que en verdad han investigado sobre esos puntos, sobre la parte del servicio web, ¿correcto? Del FTP, ¿correcto? Segundo, sistema de autenticación, es otro punto. Para proteger estas conexiones debe existir un sistema de autenticación, que siempre yo les digo a ustedes. La parte de autenticación es la clave en un servicio, muchachos, para poder que haya un buen alojamiento y una buena autenticación ante el servicio y toda la información que usted quiere involucrar al cliente que quiere que vea. ¿Sí, muchachos? Para poder entender. Entonces, permite al usuario establecer una comunicación exitosa con el servidor y el servidor pueda autorizar el acceso a un cliente plenamente identificado. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que la aplicación tenga una buena vanguardia de seguridad de ejecución. Sí, Diana y los demás muchachos, que es algo muy importante el sistema de autenticación. Entonces, ¿qué es lo que debo yo averiguar en Internet? ¿Qué tipos de sistemas de autenticación hay para yo poder alojar un buen servicio con él? El dominio. Sí, muchachos, que hay aplicaciones para esa parte, estructuras para eso, ¿sí? Para poder entender el servicio. Algo muy bien profesional y algo muy bien estructurado, mis muchachos, ¿sí? Para poder entender esa estructura. Transferencia de archivos, cuando yo transmito y transfiero ese tipo de archivos. Para publicar las aplicaciones web y que estén disponibles en Internet, se deben transferir los archivos desde la máquina local hacia al servidor encargado de alojarlos en Internet, en decir al host principal, para poder yo transmitir esa información previamente sin ningún error de ejecución. Sí, muchachos, son puntos muy claves toda la parte, lo que hemos visto, FTP, la parte del sistema de autenticación y la parte de transferencia de archivos de ejecución. Y por último, la parte de credenciales de acceso. Eso es otro punto muy clave que en verdad se olvidan en esa parte, las credenciales de acceso. ¿Sí? Para transferir un archivo, generalmente los servicios de hosting proveen a sus clientes autorizados unas credenciales de acceso. ¿Qué es la credencial?
las claves seguras de autenticación para poder yo creer que en verdad estoy autenticándome y estoy dando un buen servicio de la aplicación. ¿Sí? Y algunas aplicaciones facilitar el traslado de archivos y entre las aplicaciones de estándar que debe encontrar una aplicación por medio del FTP, llamado variedad de aplicaciones, ¿correcto? Dentro del servicio de ejecución de archivos, ¿correcto? Que es algo muy importante a la hora de transmitir la información. Que es algo fundamental esto, muchachos, aunque ustedes piensan que no es fundamental, pero para mí esto es lo más primordial, como si fuera el corazón del servicio, ¿correcto? Bien. Por último, la parte publicación y pruebas de sitios. Esta parte ya son la publicidad cuando ustedes ya tienen ese servicio para yo poder publicar ese servicio, ¿correcto? Teniendo en cuenta los elementos vistos a lo largo de este componente informativo, muchachos, los servicios hosting, servicios de dominio y los protocolos de transferencia de archivos, no olvidar estas palabras, muchachos, servicios hosting, servicios de dominio y los protocolos de transferencia de archivos en este momento se deben comprender y asimilar los pasos para publicación de un sitio web. Entonces, teniendo en cuenta que yo estos puntos importantes de una publicación de pruebas de sitios, debo saber que en qué verdad, qué es lo que consiste en cada uno, ¿correcto? En lo que hemos hecho anteriormente, ¿correcto? Para poder entender y enfrascarme y yo y mirar cuál es lo que yo me voy a dar y me voy a meter al servicio. Y cumplir mi meta con esa estructura. ¿Sí? Si yo voy a pagar, si va a ser gratuito, va a ser un alojamiento de más o menos de un mes, 5 meses, 6 meses o un año. Entonces todo eso toca revisar, ¿correcto? Para poder entender la estructura. Entonces, a continuación, conozca los pasos para publicar un sitio web, que es algo fundamental, cómo yo publico ese sitio web, ¿correcto? Web. Procure llevar el registro de los aspectos más relevantes de lo que yo siempre he dicho, lo más importante, escoger lo más importante. En su libreta personal de apuntes. Yo creo que Diana tiene apuntes, Daniel tiene apuntes, Carolinares tiene apuntes, no sé los demás, los que no vienen a clase no sé si tendrán apuntes, ¿correcto? Para poder tener un buen desarrollo de la estructura. ¿Sí, muchachos? Para poder entender muy bien la publicación de la prueba de sitios de alojamiento de un sitio web estructurado, ¿correcto? Entonces la publicación de pruebas de sitios está alistamiento, hosting apropiado, imagen del sitio, funcionalidades de probadas para de acuerdo al servicio que se está ejecutando. Entonces, conozca y profundice en forma de desplegar un sitio web utilizando los servicios de hosting y de dominios gratuitos. Utilice con atención el video de publicación y prueba de sitios. Procure llevar el registro de los aspectos más destacados en su libreta personal de apuntes, muchachos. Que esto les va a ayudar mucho y les va a aclarar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, el archivo está aquí, muchachos. Por favor, Daniel o Diana, me abres ese enlace del sitio web, del enlace web, muchachos, para poderlo revisar. Y lo verificamos, muchachos. Echémosle ojo, muchachos. En este video les voy a mostrar cómo Pilas. es el proceso para hacer una publicación de práctica de un sitio que tengo alojado localmente. Ahora mismo, a través de un servidor local, tengo montada una página web que está corriendo en el servidor local. Ahora lo que quiero hacer es llevar este mismo espacio para que quede disponible en Internet. Para eso vamos a utilizar los servicios de hosting y de dominio que están habilitados en Internet. Uno de ellos va a ser este que encontramos acá, que es esta página de 00webhosting.com, que ofrece servicios de hosting gratuitos, el cual es ideal para hacer práctica. Entonces voy a irme a la página en la parte inferior donde hay un espacio para hacer el registro gratuito. Recordemos que el hosting representa el espacio donde va a ser montado.
Voy a iniciar con una cuenta de Google que tengo preparada para este ejercicio. Y en este caso estoy iniciando una sesión con una cuenta de Gmail que tenía previamente puesta para esto. Y lo que vamos a hacer acá es registrar el espacio, separar el espacio para poder juntar mi aplicación. En este caso es una landing page. Bien, voy a seleccionar aquí la opción de otro. Aquí voy a colocar una clave, el sitio, el nombre es opcional. Bien, en este caso, pues como ya tenemos montado el sitio, sencillamente utilizar la opción de Upload Your Site. Aquí nos va a abrir como un administrador de archivos. Voy a utilizar un HTML. Y en este espacio voy a alojar los mismos archivos que tengo publicados en mi servidor local. En este caso, en mi servidor local, yo tengo un SAM, tengo todos esos archivos aquí alojados. Estos son los que muestran mi página. Ahora voy a coger esto mismo y lo voy a llevar al servicio de hosting. Lo voy a colocar acá y le voy a decir que los cargue. Pues esencialmente un servicio de hosting a nivel de archivos funciona igual como el sistema de archivos que yo tendría en un servidor local. La diferencia ahora es que eso está alojado ya en la red y podrá ser accesible a través de internet y no solamente a través de mi servicio local. Bien, una vez termine de subir los archivos, ya mi sitio debería estar disponible. Entonces puedo ir aquí nuevamente, regresarme. Notaremos que aquí ya se encuentra ejecutándose. Y como eso es un servidor de hosting gratuito, automáticamente me ha agregado acá una dirección por defecto donde se puede acceder a visualizar esta publicación. Yo le doy clic acá y encontramos que ya está publicado mi espacio en esta dirección específica. Entonces aquí hemos utilizado el servicio de hosting y internamente me ha generado un dominio amarrado al servicio de hosting, un nombre que le dio por defecto la aplicación para poder accederlo. Entonces cualquiera persona podría acceder ahora a través de esta dirección de internet. Ahora, vamos a ver qué es el servicio de dominio. El servicio de dominio me permite a mí definir direcciones personalizadas que sean mucho más amigables, a las cuales voy a poder acceder de una forma más sencilla y que yo distribuiría con mis clientes. Para eso vamos a utilizar un servicio de dominio gratuito. Pues accedemos a la dirección freenom.com. Acá me permite también tener la opción de un dominio gratuito por un tiempo limitado. Entonces vamos a comprobar primero la disponibilidad. Entonces voy a llamarlo sitio nuevo. Voy a buscar si este dominio está actualmente disponible. Entonces miramos que si existe la posibilidad de utilizar unas extensiones gratuitas como .gap, .ml, .cf. Entonces estas extensiones están gratuitas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta. Voy a buscar nuevamente sitio nuevo .ga. Esta sería la nueva dirección. Vemos que está disponible, entonces le digo que es gratuito, tiene vale 0 pesos, voy a finalizar la compra. Aquí me pedirá registrarme en el sitio. Entonces puedo separarlo por un tiempo libre. Miren que tengo hasta un año para poder utilizarlo de forma libre. Ya después tendría unos costos asociados, pero esto es ideal para hacer pruebas.
Voy a dejarlo en 3 meses, voy a decirle continuar. Él me va a ir acá a hacer una verificación de registro. Entonces vamos a verificar. Voy a acceder acá con una cuenta de correo. Bien, ahí me habrá llegado ya una notificación al correo indicando este registro. Mira acá, aquí está Freenom. Le voy a dar clic en el enlace para confirmar la compra. En este caso es una compra por 0 pesos. Voy a registrar mis datos. Lo malo de esas cosas, muchachos, es que es muy tedioso ese tipo de datos, Aquí ¿no? se llena Cada con rato eso información es complicado. de prueba, sencillamente. Por la seguridad, ¿no? Yo creo Información mucho, real, no me gusta. pero es indispensable llenarla completamente para que el registro sea exitoso. Para este proceso les recomiendo mucho utilizar cuentas de dominio Gmail, ya que tienen una alta compatibilidad con la mayoría de los servicios. Y lo otro es recargar aquí la página. Bueno, voy a iniciar sesión nuevamente. Esta es la conexión. Tengo que cuenta. Bien, una vez logramos acceder con nuestra cuenta, vamos a ir a la parte inferior y vamos a buscar el enlace que dice mis dominios. Aquí en mis dominios va a aparecer registrado el dominio que acabamos de comprar, el cual está activo. Y lo que tenemos que hacer ahora es vincular este dominio con el servicio de hosting que ya tenemos listo. Entonces, para poder hacerlo, vamos a ir a la opción que dice Managing Domain. Aquí, en esta parte, vamos a hacer uso de las herramientas de gestión, servidores de nombre. Vamos a utilizar aquí, usar mensajes personalizados. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es vincular los DNS de servicio de hosting, pero a la vez tenemos que vincular también nuestro dominio para que quede amarrado al servicio de hosting. Entonces vamos a volver aquí nuevamente a este espacio de donde tenemos nuestro hosting. Vamos a acceder nuevamente a la configuración de mi plataforma, en este caso del sitio que hemos creado. Y vamos a seleccionar aquí en herramientas. Vamos a ir a la opción de establecer dirección web. Aquí vamos a enlazar un dominio personalizado. Entonces vamos a decirle agregar dominio. El dominio es un dominio aparcado. Y aquí vamos a colocar el nombre del dominio que ya hemos creado a través del servicio de Freenom. Entonces este es el sitio nuevo.ga. Notemos que aquí en el dominio aparcado me están diciendo cuáles son los DNS de hosting que yo debo vincular también a mis servicios de dominio. Entonces vamos a ir acá y vamos a colocar los nombres de los servidores DNS. Listo, vamos a cambiar los namespace de los servers. Y al mismo tiempo vamos a hacerlo acá de
utilizar el dominio atacado. Bien, entonces aquí ya me aparece asociado el nuevo dominio. Si yo intento ahora ingresar a este espacio, notaremos que ya mi plantilla, en este caso mi página, ya tiene una dirección en internet personalizada. Con eso haríamos el ejercicio completo de primero utilizar un servicio de hosting para almacenar nuestros archivos que representan nuestra aplicación o servicio web, y utilizar el servicio de dominio para definir una dirección personalizada que sea mucho más fácil de usar por nuestros clientes. Bien. Como lo miraron, muchachos, eso es más que todo un servicio gratuito, ¿sí, muchachos? Que la ejecución que se hace cuando se interpreta ese servicio, ¿correcto? Y la escala de subir los archivos, ¿correcto? Dentro de la aplicación, ¿correcto? Que ustedes ya lo han ejecutado, ya lo han revisado, pero la realidad hoy en día no es que sea un sitio gratuito, ¿correcto? Que puede durar, sí, un año o 6 meses, dependiendo el dominio que se vaya a buscar, ¿correcto? Para poder entablar ese servicio. Entonces, ustedes como miraron, ¿qué miraron ustedes en ese ejercicio que hizo el muchacho? Que no se miraba muy bien, ¿no? Miré muy bien, se miraba muy, como muy borroso. Solo nos ponemos para hacer Sí, un servicio de hosting gratuito sí, nomás. nada más sí, o sea, más que todo eso, sí, eso no. Sí, pero entonces, eh, lo entabloso de esa parte cuando uno hace esos tipos de dominios gratuitos es mucho la parte de logueo de qué, de la parte de logueo, mejor dicho, de registro de ustedes, cada uno, ¿correcto? Que hay que toca registrarse a cada rato, que toca poner nombres de uno a cada rato, ¿correcto? Registrarse tal cosa, que registrarse para esto, que registrarse para el otro, que registrarse para el otro. Y eso no es bueno a veces, ¿correcto? Para dar datos así, más que todo, para un servicio web que sea gratuito, ¿sí, muchachos? De datos personales, ¿correcto? ¿Sí, muchachos? Que eso no es bueno, para mí no es bueno. Ya cuando uno compra un dominio propio, si específicamente se loguea la primera vez, ya lo otro ya es normal. Ya usted normal sigue con el proceso, pero no a cada rato logueándome, dando datos a cada rato, que esto por el otro punto para el otro, que lo otro tengo que el correo abrirlo por el otro y otro. ¿Correcto? Es tedioso, ¿correcto? ¿Sí o no, muchachos? ¿Tedioso eso así o qué dicen ustedes? Sí, señor. Creo yo no, no sé yo, no sé para ustedes. Esa parte no. Eso gratuito para mí no. ¿Sí? Es mejor comprar el dominio propio y mejor es trabajar muy bien la estructura, ¿correcto? ¿Sí? Para poder entender la parte de la ejecución que se debe manejar, ¿sí? Para poder entablar esa estructura, ¿sí, muchachos? Sí, muchachos. Entonces, en conclusión, ¿qué definición de lo otro, de la parte de lo que miramos hoy, anteriormente, muchachos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta más que todo, muchachos, de acuerdo a lo que hablamos anteriormente? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta de todo lo que hemos hablado ante todo este proceso sobre esto?
lo relevante de esto sería, de lo que se vio en esta sesión, fue lo que se requiere para que la aplicación finalmente sea disponible para el cliente final. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para que este realmente esté disponible, ya sea 24/7 como se requiere, o si es solamente en un horario de servicio? Eso ya depende de cómo va a ser la funcionalidad y el propósito de la aplicación. Pero más que todo es saber cómo se puede desplegar, cómo se puede mostrar en el Internet como tal, qué procesos debe tener para que esta demostración esté funcional y esté como tal disponible para el cliente en los horarios que requieran, ¿no? Sí, y también digamos que sea fácil la búsqueda, porque si es un nombre muy engorroso no la va a encontrar tampoco fácil. Exacto, entonces por eso es que digo yo, eso depende. Hay que jugar un poquito, Diana, muchachos, con el nombre, ¿sí, muchachos? El nombre de ese dominio que la vayan a interferir con con la estructura del diseño web, de la estructura de ustedes, ¿sí, muchachos? Con el nombre. Todo eso depende del nombre, muchachos, para que no sea rencoroso y que sea difícil de encontrar y de poder buscar ese servicio, ¿correcto? A nivel de la web, ¿correcto? A nivel público, ¿correcto? Cuando uno vaya a insertar eso y buscarlo directamente, ¿correcto? Porque hay unas páginas a veces que yo he revisado que son duras de encontrar, ¿sí, muchachos? Hay unas páginas duras de encontrar, ¿no? A veces, ¿no? Que tienen un buen dominio, pero no es bueno por la frase que manejan y el nombre de ese dominio, ¿correcto? Para poder yo buscar muy bien y entablar esa información que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces, son cosas más que todo, como de investigación más que todo, y entablar, si ustedes en la realidad, en la parte del desarrollo de su ejecución, ese tipo de aplicación va a ser más que todo para un día o para el día de la sustentación no más, o va a ser para nivel de trabajo, ¿correcto? Sí, muchachos. Entonces, por ejemplo, le digo yo a Diana o le digo a Andrés Serna, el de la ejecución ustedes es más que todo para la parte de publicidad y para trabajar con el servicio, muchachos. Esa es la pregunta que yo hago, siempre me hago, yo les hago a los muchachos. ¿Cómo dice señor? O sea, no, lo que digo yo, que ustedes cuando ustedes utilizan el servicio de nombres de dominio, el hosting o el servicio, lo van a utilizar solamente para el día de la sustentación nomás para aplicar eso, o va a ser para el servicio para el trabajo también, para publicar directamente el servicio de la aplicación, para trabajar, mejor dicho, para trabajo. En mi caso no sé, todavía no he Claro, esa es la confirmado pregunta si del millón. el cliente quiere o no aceptar la aplicación, porque puede ser que al final me diga que no, pero tengo ya el proyecto. No, Diana. No, Entonces, por eso, sino que son palabras grandes, Diana, que yo digo, porque en verdad a veces hay clientes que necesitan ese servicio, ¿correcto? Y dicen, el cliente dice, yo lo necesito, pero que me funcione 24 horas y que dure todo el tiempo. Así le dicen, ¿no? De seco le dicen. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno debe tener en cuenta, uno de esos pasos, ¿sí, muchachos? Para no tener errores en caso de algo, a la hora de presentar, ¿sí? Para poder entablar esa estructura. Entonces, la tarea más que todo de ustedes es verificar, revisar cantidad de dominios que existen, Diana, para poder entablar ese servicio y poderlo alojar ese servicio, ¿correcto? De lo que habíamos hablado. Por ejemplo, que hay unos en la parte que sea algo bien estructurado ese servicio, que otros son gratuitos, otros no, ¿correcto? De acuerdo a la estructura que se maneja el dominio, que sea de gobierno, de gubernamental o la parte de educación, todo con esos nombres o ese tipo de nombres, la parte comercial, ¿sí? De tipo comercial, para jugar con eso y mirar qué es lo que cada de ustedes en cada programa esté acorde a su estructura, ¿sí, muchachos? ¿Qué es lo que ustedes en verdad quieren promocionar con esa estructura del servicio, del desarrollo web? ¿Correcto, muchachos? Por ejemplo, la muchacha, la señorita de la otra vez de que les mostré el proyecto,
ella sí compró el servicio web, el servicio de nombres de dominio, y le tocó, y ella lo tiene todavía. ¿Sí? Yo le voy a decir a ella que me mande el URL de ella para revisar si en verdad ella tiene todavía el servicio, para que lo ejecutemos y mirar qué es lo que ella lo tiene, qué es lo que ella ha hecho en ese servicio. ¿Correcto, muchachos? Si en caso, para ver si me lo puedo pasar a mí para mirarlo yo. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? El servicio de ella, de la ejecución, ¿sí? De la aplicación que ella hizo. ¿Correcto? ¿Sí? Para poder entablar más en ese proceso. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Entendido, muchachos, esa parte o no, muchachos? ¿O hay dudas? Sí, señor. Sí, son No. cosas que en verdad son de revisar más que todo y de mirar qué es lo que más me voy a enfocar yo en esa estructura, ¿sí, muchachos? Porque uno lo puede hacer gratuito y listo, y queda ya, y listo, la estructura queda ya y lo muestran y listo, pero para mí no tiene buena funcionalidad que sea algo, un dominio propio y que tenga el nombre propio y que ustedes paguen ese dominio para un buen provecho a la aplicación. ¿Correcto, Diana? ¿Sí me entiende qué es lo que yo quiero llegar con eso? ¿Sí? Para la Sí, señor. estructura de ustedes, sí, muchachos, no es por decir que no, que tienen que comprar el dominio. No, yo no estoy obligando a nadie de los aprendices, sino que es algo para que sea algo muy bien estructurado, para que lo tengan presente a futuro, ustedes lo tengan presente a futuro. ¿Sí, muchachos? Para poder entender y entablar bien esa funcionalidad y ese requerimiento que ustedes tienen con esa funcionalidad de la estructura. ¿Correcto? Entonces, tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ese es el proceso de hoy, muchachos, que era solamente unos puntos claves que yo quería informar solamente de esto, de la parte de la servicios de hosting, que la otra vez hablé unas cositas sobre eso, pero esta vez sí se habló un poquito más sobre eso, para poder entender y entablar, y puntos claves de lo que se habló, ¿sí, muchachos? Antes de emplear ese nombre de dominio del DNS, ¿sí? Para poder entablar, ¿correcto? Procurar no tener un nombre bien largo. Siempre he dicho yo a mis aprendices que digo un nombre bien estructurado, no largo, ¿sí, muchachos? Para poder entablar muy bien el URL de esa estructura y el servicio de ejecución, para poder entablar, ¿correcto? Y tener una buena ejecución de despliegue, nada más eso es lo que se quiere. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta o algo, muchachos, sobre lo que hablamos hoy? De lo que interpretamos hoy, muchachos, que es algo de fundamental. A mí es muy importante eso, muchachos, es muy importante. ¿Sí? No, señor. No, Diana creo que no, porque ella pues maneja esa parte, creo que ha manejado esas estructuras. Entonces, tener en cuenta a John Arrieta, tener en cuenta a don Caro Linares y Andrés Serna de esa parte. ¿Sí? ¿Correcto, muchachos? Para poder verificar. Hay 312 dominios, muchachos, para identificar cuál es lo que me empate a mí para poder yo promover ese servicio del sitio web. ¿Correcto, muchachos? 312 hay, muchachos. Más, creo que hay más dominios. No recuerdo. ¿Sí? Para poder entablar y hacer una buena ejecución con la arquitectura que ustedes ya tienen, ya casi ya la he elaborado, muchachos, ya la han ejecutado, ¿correcto? Para poder entablar, ¿correcto? Bien. Entonces, muchachos, por favor, me hacen una manito de los que están en este momento activos, muchachos, en esta clase de hoy. Bien, ya pueden bajar la manita, por favor. Pero quién es que me está escribiendo, parece. Bueno, muchachos, entonces, teniendo en cuenta, muchachos, que ya vamos por los puntos finales de este paso, de este punto de la parte del servicio, ya el día miércoles terminamos esta parte de la parte de servicios. Vamos a entablar algunos puntos más puntuales de la parte del servicio. Y ya el día jueves ya empezamos la parte de evaluación, ¿correcto? La parte del tema de aplicación 9 de la parte de evaluación, ¿correcto?
¿correcto? Aplicación nueva, ¿correcto, muchachos? Para ir revisando y ir mirando señor. las actividades, ¿sí, Diana? Para mirar, no sé, la aplicación 9, Diana. ¿Hay actividades para presentar? No recuerdo muy bien. Más que todo, ¿qué actividades hay? Solamente vi transversales, no vi Transversales. técnicas. Técnicas no vi, ¿no? Como me parece raro a mí No, ese. solamente vi Transver material de aprendizaje, pero no no vi vi, no, evidencias a entregar. sí me parece extraño a mí ese punto, ¿sabes, Diana? Me parece extraño a mí Mm. ese punto. Que debería haber, ¿no? Parte técnica, debería haber, ¿sí? Entonces, son cosas que yo me pongo a pensar, me pongo en la nube ahorita en este tiempo, ¿listo? Pero bien, listo, Diana, en todo caso, a partir de la próxima semana ya empezaremos a revisar el proyecto, ¿listo, Diana? Vamos a empezar a revisar eso y actualizar y mirar qué hay que quitar, qué hay que poner para poder entablar también y la parte del servicio de nombres de dominio y la parte del servicio también, vamos a entablar esa parte. ¿Listo, Diana? Listo, señor. Vamos a entablar Ujú. esa parte. Yo les voy a ayudar también en esa parte. Les voy a ayudar. ¿Listo? Para poder hacer muy bien el funcionamiento. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, Andrés? O John Arrieta, Dan Caro Linares, que Diana ya hablaba. Ya siempre participa. No, señor instructor, todo claro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tener en cuenta esos aspectos que hablamos hoy, muchachos, para tener en cuenta, muchachos, ¿correcto? Cualquier servicio web no es fácil de entablar. Hay que manejar eso, hay que mirar el concepto para mirar cómo yo lo puedo investigar y mirar cuál me sirve a mí. Sí, muchachos, de acuerdo al cliente y de acuerdo a lo que yo quiero entablar el servicio en la web. Sí, muchachos. Entonces, son tareas de ejecución que son muy importantes para poder entablar y poder entender bien la aplicación, sí, muchachos. Que eso no tiene nada del otro mundo, eso no es difícil tampoco, ¿sí, muchachos? Sí, que tiene, dedica tiempo, sí, eso sí, es totalmente, eso sí, dedica tiempo uno en eso. Toca hacer muy bien eso para poder entablar esa estructura muy bien, ¿listo? Entonces, muchachos, ya me les agradezco mucho por este tiempito de hoy, ¿sí? Por estar en la clase, les agradezco a Diana, le agradezco a John Arrieta, le agradezco a Andrés Serna y a don Carolinares y a Daniel, que pronto no tenía conectividad o se desactivó, para poder seguir con el proceso. ¿Listo, muchachos? ¿Correcto, muchachos? Muy bien hoy. ¿Listo? ¿Les pareció bien la explicación hoy o no? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. listo, muchachos. Entonces espero que la próxima ya vamos a revisar muy bien eso, vamos a entablar esos puntos para poder llegar a un buen proceso y a una buena estructura del servicio, ¿correcto? De lo que queremos llegar muy bien con esa funcionalidad. ¿Listo, muchachos? ¿Algún inconveniente o algo? Me avisan o algo, muchachos, me comentan para poder entablar y poder yo ayudar. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, muchachos, no viendo más, esperen un momentico, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar y ya podemos salir. Pero no se me van a ir, les agradezco mucho y muchas gracias por este tiempito que fue la clase de hoy.